Salir por arriba. Rebelde AM 740. Vía Libre. Mitos, cuentos y leyendas de la era digital por Beatriz Cusaniche. Beatriz Cusaniche, ¿cómo le va a usted? Hoy nos trae un tema que de mitos y leyendas tiene poco y mucho de realidad, porque vamos a analizar COVID-19 y propiedad intelectual. Soy todo oídos, como seguramente los oyentes, para comprender este título. Hola, buen día Néstor y buen día a toda la audiencia. Bueno, hay algunos mitos vinculados con la propiedad intelectual y uno es que son los sistemas de propiedad intelectual muy estrictos, muy como quieren los países más desarrollados, en particular como hace gran lobby Estados Unidos y toda su industria del conocimiento. El mito más importante es que solo con sistemas muy estrictos de propiedad intelectual se desarrolla un país. Y esto es exactamente lo contrario. Hay investigación histórica hecha por Joseph Stiglitz, Mario Cimoli, Giovanni Dossi, muchos economistas, Mariana Mazzucato también hoy día es muy renombrada y conocido todo su trabajo. La gran mayoría de los países que se han desarrollado efectivamente, que han desarrollado una industria del conocimiento, lo han hecho a la luz de regulaciones más laxas de propiedad intelectual. Pero bueno, ese es de esto vamos a hablar mucho, porque este es uno de los temas que más trabaja Fundación Vía Libre hace 20 años, y es uno de los temas que hoy tiene una temperatura, digamos, importante. Lamentablemente se lo visibiliza poco. Lamentablemente todo este escándalo que estamos viviendo judicial vinculado con las clases en la ciudad de Buenos Aires nos hace perder de vista muchos de los otros debates bastante más importantes, me atrevo a decir, que Coincido atraviesan totalmente con usted. Que atraviesan la cuestión de COVID-19, y uno de los debates más importantes que está atravesando la cuestión a nivel global, a nivel geopolítico. Bueno, a este programa le gusta mucho la geopolítica, así que vamos a aportar nuestro granito de arena por este lado, sobre qué está pasando en un órgano internacional que es la Organización Mundial de Comercio. Nos van a escuchar también mucho a lo largo de cada miércoles hablar de la Organización Mundial de Comercio, porque si bien es un órgano al que la opinión pública, los medios en general le prestan bastante poca atención, es un órgano internacional que toma decisiones que impactan muchísimo en la vida cotidiana de las personas. Todo lo que tiene que ver con el comercio internacional se regula en este foro, en el cual cada país es un voto, es decir, es un organismo donde los países en desarrollo tienen un cierto peso, porque obviamente hay mucho lobby, hay muchas acciones, pero donde los países en desarrollo se organizan y se organizan bastante. Y en este caso, lo que yo quería comentarles es un tema que está bastante trabado en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, pero que está dando que hablar a nivel geopolítico, que es el tema de una propuesta que apareció el año pasado. Lleva varios meses de debate esta propuesta, que es un waiver. Un waiver es una especie de, no me sale la palabra bien, esta cuestión de hablar en la jerga en inglés, nos termina colonizando también, pero es una virtual suspensión de algunas regulaciones de propiedad intelectual para atender la emergencia de COVID. Y esto es una propuesta que apareció en el año 2020, a principios del 2020, ya desde principios de 2020 ustedes pueden buscar en nuestro sitio web, desde Vía Libre y desde las organizaciones amigas que trabajamos estos temas, como es la Fundación GEP aquí en Argentina, que trabaja todo el tema de medicamentos, y varias otras organizaciones. Venimos hablando, y habrán quizás cruzado un hashtag en las redes sociales de Liberen las Patentes, sobre la necesidad de flexibilizar los sistemas de propiedad intelectual para atender la pandemia de COVID-19. Bueno, hay una propuesta formal presentada ante la OMC, que la presentaron originalmente Sudáfrica y la India, que cuenta con el fuerte apoyo de la Cancillería argentina, es decir, Argentina está alineada en el grupo de países que lideran este pedido por flexibilizaciones en relación a las patentes, desde el mundo académico, junto con
unas 250 organizaciones académicas del mundo, donde está, por ejemplo, Washington Law, American University, está la Internacional de la Educación, de la cual la gremial docente CONADU en Argentina forma parte, está IFLA, la Federación Internacional de Bibliotecas, y un montón de organizaciones de la sociedad civil, como es Fundación Vía Libre, entre estas 250. Hemos pedido también que no solo a la hora de flexibilizar el tema propiedad intelectual se piense estrictamente en las patentes sobre las vacunas, que son claramente el eje más caliente, digamos, porque es donde está el negocio de Moderna, el negocio de Pfizer, el negocio de las grandes jugadoras de la industria de las biotecnologías y las industrias de la vida, sino también que se flexibilice el acceso a materiales académicos, el acceso a investigación, el acceso a datos de prueba farmacológicos, todo lo que tiene que ver con los sistemas de propiedad intelectual que ralentizan la puesta en el mercado de un medicamento y que en una emergencia como esta requieren ser flexibilizados para poder poner más laboratorios a producir. Es muy buena la noticia que tuvimos ayer del laboratorio argentino Richmond produciendo la Sputnik V, pero por otro lado también es importante pensar que todavía hay capacidad ociosa de laboratorios a nivel mundial con capacidad de producir vacunas. Digo, no cualquier laboratorio puede producir vacunas, no seamos románticos en este sentido, pero todavía hay capacidad ociosa a nivel mundial de laboratorios en la India, de laboratorios en Sudáfrica, de laboratorios en Brasil, incluso de laboratorios en Argentina, que podrían estar produciendo vacunas para atender un mercado. Y algunos estatales, ¿no? Algunos estatales de acá de Argentina. Por supuesto, hay laboratorios estatales, no solo aquí en Argentina, en todo el mundo. Sí. Brasil y la India han sido, y en esta cuestión es central, en las discusiones en la OMC, vamos a hacer seguramente con el correr de las semanas, vamos a hacer algo de historia de cómo funciona la OMC, pero históricamente la Organización Mundial de Comercio tuvo 3 jugadores clave que siempre se pronunciaron y se presentaron en nombre de los países en desarrollo, que son la India, que son Sudáfrica y que históricamente fue Brasil, que tristemente ha cambiado su posición en este momento y que en este momento está en contra del waiver de propiedad intelectual en la OMC. Bueno, esta discusión está en marcha en este momento. Nueva Zelanda presentó una posición la semana pasada que aparece como una tercera vía, porque están los apoyos al waiver y las oposiciones al waiver. Dentro de los apoyos, bueno, está Argentina, está el grupo africano. La nueva directora ejecutiva de la OMC es por primera vez una mujer, por primera vez una africana, asumió en los últimos meses, pero como muchas veces pasa, las figuras que llegan a estos altos niveles en este tipo de organizaciones tienen una visión, digamos, cumplen esencialmente con las condiciones de ser mujer, de ser negra, de ser oriunda de un país africano, pero cuando uno empieza a rascar un poco en el tipo de ideología, la formación que tiene y demás, uno ve que vienen formadas con la matriz ideológica del norte muchas veces. Y bueno, en este caso vamos a ver mucho de esa contradicción, pero es la primera vez que una mujer negra del continente africano llega al más alto nivel en la OMC. El anterior era un brasileño, que también tenía muchas posiciones vinculadas con los intereses del norte, más que los intereses de su propio país. Pero lo que vamos a ver en estos días son muchos debates, y apareció una tercera vía que la presenta Nueva Zelanda, que no se presenta como en oposición rancia, digamos, fuerte al waiver, pero sí dice, bueno, el waiver sería una posición extrema, vamos con una tercera vía vinculada con acuerdos entre privados, que es un planteo que se está presentando para decir, bueno, ocupemos la capacidad ociosa, pero que sean los privados los que hagan los acuerdos de propiedad intelectual para que se asegure a los privados el negocio a futuro, porque el negocio no es solo hoy de las patentes, sino el negocio a futuro de las patentes sobre las vacunas contra COVID. Y de esa discusión está en este momento la OMC. Pero la buena noticia, digamos, veremos qué pasa con esto, pero es que ya existen mecanismos que los países pueden utilizar, que después, bueno, hay que ver cómo
se estructuran esos con las posiciones geopolíticas, cuáles son las amenazas de los Estados Unidos frente al uso de esto, pero ya la declaración, en el marco de la misma OMC, la declaración de Doha sobre propiedad intelectual y salud pública es una declaración histórica de la OMC que atiende el impacto negativo que tienen derechos humanos, la armonización de patentes a nivel global. Esto es una declaración de 2001, es una declaración que tiene 20 años ya, establece que los países pueden utilizar distintos mecanismos para flexibilizar las patentes y producir medicamentos ante una situación de emergencia sanitaria. Esto ha sido usado por Tailandia, por ejemplo, para producir drogas para atacar la epidemia de VIH, ha sido usado por Brasil. Hay muy pocas instancias de uso de estas flexibilidades, pero son flexibilidades que permiten suspender momentáneamente las patentes para producir de manera local una droga que un Estado necesita para atender una emergencia sanitaria, o en los casos en los que los países no tienen la capacidad, porque muchas veces decimos, bueno, tiene que haber flexibilidades, tiene que haber forma de que un Estado flexibilice las patentes para producir una droga que necesita en una emergencia sanitaria, pero muchos países no tienen esa capacidad instalada en sus laboratorios, en su producción industrial. Muchos países de nuestra región no tienen esa capacidad instalada y necesitan que un tercer país que sí tenga esa capacidad les produzca esos medicamentos. Bueno, así se produce lo que se llama, en el marco de la OMC, importaciones paralelas. Es decir, un país que no tiene la capacidad reivindica la flexibilidad y le pide a un tercer país que sí la tenga, que le produzca y le venda esos medicamentos a un precio mucho más accesible. Es decir, en este momento la OMC brinda posibilidades, está dando un debate de fondo muy importante sobre esta tensión entre el derecho a la salud, los derechos humanos y la propiedad intelectual, y es un frente de debate global que estamos atendiendo bastante poco, que obviamente la prensa no cubre porque no es una noticia que impacte. No, porque hoy defiende los intereses de las empresas privadas, vamos a decirlo de una, que están detrás de esto. Cuando se estructura el sistema de propiedad intelectual en la Organización Mundial de Comercio, esto fue a mediados de los 90, en 1995 se instala este sistema de armonización global del sistema de propiedad intelectual en plena era de un avance absoluto del neoliberalismo en todo el mundo. Argentina rápidamente, bajo el gobierno de Carlos Menem, se apura a aprobar este tipo de políticas, pero lo que vemos es que la Organización Mundial de Comercio toma la agenda de propiedad intelectual a instancias de 3 grandes grupos de lobby, que son la industria farmacéutica, con Pfizer a la cabeza. Cuando uno mira la historia de cómo llega la cuestión de propiedad intelectual a la Organización Mundial de Comercio, ve a Pfizer ahí como un actor central del lobby, por supuesto, lobby que incide sobre las políticas comerciales, no solo de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea, de Japón y de todos los países más desarrollados, que, insisto, tienen una política de elevar los estándares de propiedad intelectual, porque así ellos garantizan que es su desarrollo en materia de conocimiento el que se torna hegemónico, digamos, y el que se torna, y las divisas siempre van en dirección al norte. Cuando uno mira, por ejemplo, otro dato interesante para mirar son los números del Banco Mundial de balanza comercial de flujos de capital en materia de propiedad intelectual. Solo como para cerrar con datos, para que vean que esto es absolutamente chequeable, digamos, la balanza comercial argentina en materia de propiedad intelectual es absolutamente deficitaria. Los últimos números que hay publicados del Banco Mundial, que no puede ser sospechado de kirchnerista, mapuche, iraní, ni nada por el estilo. El Banco Mundial, los últimos datos que hay publicados, son cifras que están disponibles en la web de datos del Banco Mundial. La balanza comercial de Argentina en relación a lo que las regalías que recibe de propiedad intelectual y las regalías que
exporta, que paga en materia de propiedad intelectual, son altamente deficitarias en un número de 2.200 millones de dólares anuales que Argentina gira al exterior en concepto de propiedad intelectual frente a 200 millones de dólares anuales que Argentina recibe en materia de propiedad intelectual. Hay 2.000 millones de dólares de déficit anual en materia de propiedad intelectual en Argentina. Cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos de el mundo de las marcas, el mundo de las patentes y los productos farmacéuticos, los productos industriales bajo patentes, y el mundo del copyright y los derechos conexos, es decir, la propiedad intelectual sobre el mundo de la cultura. Estos son los números de déficit que tiene Argentina en materia de propiedad intelectual anuales, ¿sí? Por eso coincidimos con vos, Beatriz, que este es un tema central, mucho más que lo que se está discutiendo hoy mismo y ahora en los canales de televisión sobre presencialidad sí, presencialidad no. Te agradezco mucho, Beatriz, sobre todo por la buena recopilación de datos. Nos abrís la cabeza con este tema y sabemos que son pocos los que están peleando por liberen las patentes, pero esa es una consigna que podemos asumir tranquilamente. Beatriz, será hasta la semana que viene con Vía Libre. Muchas gracias, Néstor, y a toda la audiencia un abrazo fuerte y a cuidarse, que estamos en un momento muy difícil. Salir por arriba. Rebelde AM 740.